Vamos a comenzar con los ejercicios que faltaban, que son circuitos donde se presenten resistencias tanto en serie y paralelo. Recuerden que nuestras ecuaciones que tenemos son las resistencias en serie. Si queremos sacar la resistencia equivalente, es la sumatoria de cada resistencia que está en serie. Y las resistencias en paralelo, el equivalente sería el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia que esté en paralelo. Tenemos este ejercicio donde claramente podemos ver que tenemos resistencias en serie, pero también tienen un punto donde comparten ambos extremos de la resistencia. Recuerden que eso significa que entonces están en paralelo. No significa que esta esté en paralelo con esta. Significa que el resultado de estas está en paralelo con esta. El propósito de esto es llevar a un solo circuito donde tengamos una resistencia equivalente o una resistencia total. Bien, entonces para ello necesitamos identificar cuáles son las resistencias que vamos a sumar o cuáles son las que vamos a sumar el inverso. Como podemos ver aquí, esta resistencia está compartiendo un punto de unión entre estas. Entonces no puedo decir que esta se va a hacer en serie con esta. Previo a ello, estas tres sí se pueden unir en serie, porque si nosotros no pensáramos ahorita en toda esta parte, nos vamos del circuito de afuera hacia adentro, entonces estas son las resistencias que están independientes, que comparten con esta. Para ello, tendría que ser estas resistencias de tal manera que yo tuviera un circuito así. Estas tres resistencias, al hacerse equivalentes, quedaría algo así. Las tres sumadas estarían en paralelo con esta. Repito, no podemos hacer esta resistencia en serie con esta todavía, porque a esta la afectan estas tres resistencias. Necesito primero hacer esto. Para este paso le voy a poner R'. R' va a ser igual a R2 más R4 más R6. Eso es 1 ohm más 3 ohms más 2 ohms. Y eso sería 6 ohms. Esta resistencia se queda exactamente igual. Esta también. Esta también. Y esta sería la de 6 ohms. ¿Por qué la sumé? Porque estas tres resistencias están en serie. Y la resistencia equivalente de un circuito con resistencias en serie es la sumatoria de cada resistencia. Ahora, ¿qué sigue? Seguimos atacando el circuito, por así decirlo, de afuera hacia adentro. Estas dos tengo que reducirlas a una sola resistencia. ¿Por qué? Porque al tener una sola resistencia, ahora sí voy a tener un circuito en serie. Tendría algo así. Donde esta sería 4 ohms, esta sigue siendo 2 ohms, pero esta ya sería una nueva resistencia de R'. Como están en paralelo, utilizo la ecuación que me permite sacar resistencias equivalentes en paralelo. R' sería igual al inverso de la suma de los inversos, es decir, el inverso de R' más el inverso de R3. O sea, estas dos. El inverso de la suma de los inversos. Eso sería R' es igual a 1 sobre 2, no, 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Y eso me da
2 ohms. Redibujando el circuito para tener más espacio, entonces ahora sí ya podemos aplicar la resistencia equivalente total, que es llegar a un circuito así, con una sola resistencia. Pero como ya tenemos nada más 3 en serie, esto es 4 ohms más 2 ohms más 2 ohms, y eso nos da es una resistencia de 8 ohms. Con esto nosotros ya podemos hacer variaciones del problema. Podemos entonces encontrar, pues de entrada, si yo aquí le colocara un voltaje, podría saber qué corriente consume el circuito, dado que ya tengo la resistencia equivalente, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, supongamos que le colocamos una fuente de voltaje de 20 volts. O sea, a nuestro circuito se le conecta aquí una fuente de alimentación, que son 20 volts. Y nos piden encontrar la corriente total. La corriente total es la que fluye a través de todo el circuito. Entonces aquí tendríamos que la corriente total, basada en la ley de Ohm, sería el voltaje total sobre la resistencia total o la resistencia equivalente. Voltaje total sobre la resistencia equivalente, y eso es 20 volts sobre 8 ohms. Eso nos da 2.5 amperes. Recuerden que nuestra notación es amperes en el sistema internacional. Esa corriente, si yo hago el dibujo del circuito nuevamente, esa corriente es la que va a pasar en esta dirección y pasa por la primera resistencia de 4 ohms, pero en el momento en que llega a este punto, recuerden, los circuitos en paralelo ahí se dividen. Entonces aquí va a pasar una corriente 1 y aquí va a pasar una corriente 2. Cuando esas dos corrientes se vuelven a juntar en este punto, aquí vuelve a pasar la corriente total. ¿Ok? Recordarán que la forma en que calculábamos el voltaje en cada resistencia en un circuito en serie era que nosotros ya teníamos el valor de la resistencia y teniendo el valor de la corriente era más fácil. Pero aquí se complica porque esta corriente se divide en dos. Para evitar ese problema, dentro de los pasos que hicimos, llegamos a un circuito que era así, donde esta era 4 ohms, esta era 2 ohms, y esta era R', que valía 2 ohms. Recuerden que esta resistencia es el equivalente de estas en serie y luego en paralelo. Pongan mucha atención en eso. Teniendo esto, ahora sí, yo puedo decir que la corriente total es la misma que fluye a través de todo mi circuito. Entonces podría calcular el voltaje. El voltaje en mi resistencia 1 sería igual a, con la ley de Ohm, resistencia por corriente, o sea, resistencia 1 por corriente en la resistencia 1, que el valor de la corriente en la resistencia 1 es la corriente total. Por lo tanto, esto sería 4 ohms por 2.5 amperes. Caso similar para la resistencia 5, que sería resistencia 5 por la corriente en la resistencia 5, y eso es 4 ohms por 2.5 amperes. Y en esta
que le habíamos llamado RB', el voltaje en la resistencia RB' sería igual al valor de la resistencia B' por la corriente en la resistencia B'. Eso es 2 ohms por la misma corriente. Repito, esta resistencia es equivalente al arreglo que está aquí. Ya lo calculamos anteriormente, 2.5 amperes. Entonces con eso, ahora sí, procedemos a calcular el valor de cada una. Ya que calculamos el valor de cada voltaje en cada resistencia, se darán cuenta que el voltaje que cae en esta resistencia son 10 volts, el que cae en esta son 5 volts, el que cae en el arreglo de esto, o sea el equivalente que era RB', son 5 volts. Recordarán que la sumatoria de los voltajes en cada resistencia en un circuito en serie es el voltaje total, son los 20 volts. Hace un momento me equivoqué, aquí puse 4, quiero aclarar nada más que la resistencia 5 son 2 ohms. ¿Vale? Entonces ya con eso tenemos el voltaje aquí y la corriente. Tenemos el voltaje aquí y la corriente. Aquí tuvimos que hacer el uso de la resistencia equivalente. Pero ya sé qué voltaje se encuentra aquí. Entonces, si ya sé qué voltaje se encuentra aquí, puedo calcular la corriente que fluye a través de esta resistencia. Y este voltaje, ahorita voy a explicar cómo, sería el voltaje que afecta estas 3 resistencias. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si retomamos el circuito, recuerden, estas dos hacían RB', esta era R', pero ahora la desglosamos precisamente. Esta era la que le llamábamos R'. ¿Por qué? Porque ya quedamos que aquí hay 10 volts en estos puntos. Aquí hay 5 volts. Y aquí también hay 5 volts. Entonces tenemos el valor de la resistencia y tenemos el valor del voltaje que está en esa resistencia. Yo puedo calcular la corriente en la resistencia 3 debido a la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Voltaje en la resistencia 3 sobre la resistencia 3. Eso es 5 volts sobre 3 ohms. Recuerden, estas dos hace rato eran una sola, que era la de 2 ohms, ahorita la desglosamos para poder calcular el voltaje ya que está y la corriente que está en esta resistencia. Entonces 5 entre 3 nos da un valor de 1.666 amperes. Ahora, ya sabemos cuánta es la corriente que se va en este sentido. Necesitamos saber cuánta corriente se va en ese sentido. Que esta, al final del día, también era una regla de resistencias de 3 en serie. La corriente en R' sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Acuérdense que en un circuito en paralelo el voltaje en cada resistencia es exactamente el mismo. Si aquí le están llegando 5 volts, por ende acá también le están llegando 5 volts. El voltaje en la resistencia prima sobre el valor de la resistencia prima serían 5 volts sobre 6 ohms, y eso es 5 entre 6. Nos da un valor de 0.8333 amperes. ¿Ok? Si sumamos estos dos valores, aproximadamente nos tiene que dar la corriente total, que era 1.5 amperes, que es la regla de un circuito en paralelo, que la sumatoria de las corrientes en cada resistencia es la corriente total. Entonces ya sé qué corriente fluye a través de este circuito, o sea, para acá. Ya sé que esa corriente es 0.8333 amperes. Si yo volviera a desglosar ese circuito ahora, porque ya conozco el valor de la corriente,
Esta ya otra vez la volví a desglosar, que era 1 ohm, 3 ohms, 2 ohms. Pero como ya sé ahora sí qué corriente pasa a través de este circuito, 0.833 amperes, entonces ya puedo calcular el voltaje con esta relación, corriente que pasa a través por resistencia. ¿Sí? Es decir, el voltaje, esta era la resistencia 2, esta era la resistencia 4 y esta era la resistencia 6. El voltaje en la resistencia 2 es igual a, por ley de Ohm, resistencia por corriente. Resistencia 2 por corriente 2. Hace rato que le puse nomenclatura a las corrientes. Habíamos nombrado esta la corriente 1 y esta la corriente 2. Voy a escribir en un momento las ecuaciones y las explico. Entonces ya escribí las ecuaciones y lo que tenemos es, apoyados en la ley de Ohm, que el voltaje en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2, que valía 1, es esta, por la corriente que pasa a través de la resistencia 2, que ya quedamos que es la misma corriente que habíamos calculado. O sea, 1 ohm por 0.833 amperes. Para la resistencia 4, 3 ohms por la misma corriente. Y para la resistencia 6, 2 ohms por la misma corriente. Sacamos el resultado y nos da cada voltaje en cada resistencia. Una forma de saber si estamos bien sería que sumáramos estos 3 voltajes y sumados, ¿cuánto nos debería de dar? Acatando los circuitos de resistencias en serie nos tendría que dar el voltaje total, que el voltaje total en este lado serían 5 volts, porque es el voltaje que está distribuido en estas 3 resistencias que equivalen a esta. Tienen que entender esa parte para poder desglosar estos circuitos. Este es un circuito sencillo y esta es una metodología que tienen que entender. Lo que voy a hacer en los siguientes ejercicios es subirles ejercicios donde ustedes resuelvan solamente la resistencia equivalente para que puedan ir practicando y entiendan cómo se resuelven este tipo de circuitos.